Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Tenemos el anhelo y es nuestro deseo de que las bendiciones de Dios posen en este equipo que habla para ustedes en Radio Amanecer en Estudio. Sin embargo, la mayor bendición, y siempre oramos, es para que Dios se manifieste mediante el Espíritu Santo en su vida y juntos tengamos ese gran regalo de la salvación que viene de parte de Dios, y que en las Sagradas Escrituras su estudio pues presenta las pautas necesarias para que nosotros podamos seguir creciendo en ese conocimiento tan importante de nuestra salvación, que es real mediante Cristo Jesús, y las Escrituras nos van trazando paso a paso cuál es el proceso que debemos seguir. Iniciamos ya ayer el tema El problema del mal como parte introductoria, y el pasaje de la Biblia para memorizar, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Para este día estaremos compartiendo con ustedes ¿hasta cuándo, Señor? Una gran pregunta que vamos a abordar. Pastor Cristian Veras, un saludo cordial, afectuoso como cada día. Dios le guarde. Gracias, mi estimado amigo Pastor Scroggins. Saludos también para usted, y que hoy Dios pueda guiar su vida, Pastor, de una manera tal que pueda sentir, reflejarse las bendiciones del Señor en su vida y en la de su familia. Amén. Ese es siempre nuestro gran anhelo y deseo, de que Dios pueda conducir nuestras vidas. Amén. También en las vidas de ustedes, amigos y hermanos que sintonizan Radio Amanecer en Estudio a esta hora, qué bendición poder contar con su sintonía, y les invitamos para que podamos ponernos en contacto con el cielo en esta hora. Querido Padre Celestial, nos has dado una llave para que abramos cada vez que queramos, y esa llave es la oración, y por eso la estamos usando en este momento. Queremos usarla para reclamar de ti en este día, de acuerdo a tus promesas, que tú nos bendigas con una bendición especial, y que esta bendición sobre todo sea acercarnos más a ti en este día. Oramos en el nombre glorioso, poderoso, que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recientemente, al revisar los periódicos en el plano local e internacional, nos damos cuenta que hay una situación de terror en el mundo, ya sea por las enfermedades, por los problemas que está enfrentando el cambio climático, que produce mucha muerte, dolor, sufrimiento, y la escasez de tantas poblaciones que en términos de alimento están teniendo, que provocan desnutrición, que literalmente personas estén muriendo de hambre, donde se habla en algunos lugares del mundo que en lugar de pasar a recoger desechos sólidos, son cadáveres y personas medio moribundas que están allí. Ese es el cuadro que se está dibujando en la actualidad, y nosotros hemos hablado acerca de ese problema del mal que se expresa no solamente en esos contextos contemporáneos. Recientemente, cuando estamos haciendo la parte introductoria de esta lección, pues estamos hablando que la misma Escritura, la propia palabra de Dios también, expresa situaciones difíciles de los seres humanos en el mismo contexto de las Sagradas Escrituras, con personajes que vivieron tomados de la mano con Dios, personas, familias que vivieron muy de cerca con el Señor, pero que también fueron tocadas por el mal. Y eso es, Pastor Veras y amigos oyentes, lo que nosotros estaremos abordando en este día. Y la gran pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, tendremos nosotros en esta tierra que soportar y ver estas cosas?
El título de la lección en el día de hoy es un exclamativo, una exclamación. Está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Es el reclamo que cada ser humano le hace a Dios cuando ve el mal desenrollarse y cuando ve el mal crecer, cuando se indigna por alguna situación de maldad en el mundo, ya sea la violación de un niño, de una niña, de una persona, el asesinato de alguien inocente, y también, por supuesto, que tiene que ver con lo que es la violación al código de leyes divinas en todo el sentido de la palabra. El ser humano clama, ¿hasta cuándo, Señor? Los salmistas también hacen ese mismo clamor. Nosotros encontramos salmos de exclamación donde se les reclama a Dios. El profeta Habacuc, que le dice a Dios, ¿hasta cuándo quedarás tranquilo en silencio? En los profetas menores encontramos este clamor. Esto nos está hablando realmente de la situación que indigna a la humanidad y que nosotros sabemos que ningún otro tiene el control para resolver esa situación más que Dios. Dios en sus manos tiene el control para resolver esa situación. Sin embargo, nos desesperamos y esperamos que Dios corte definitivamente el mal y nos permita tener un alivio de él. Sin embargo, lo que se nos llama es a esperar un poco más. Dios tiene todo bajo control y llegará el momento en que pondrá fin definitivamente al mal y nosotros tendremos un refrigerio de todo ese sufrimiento y dolor. Amén, así sea. Dentro de esa pregunta vamos a analizar, pastor, el comportamiento de algunos de estos personajes de los cuales estamos diciendo que la Biblia hace referencia a ellos. Ahí tenemos el caso de Job. Tenemos una cita que vamos a analizar ahora en breve. El caso de Jeremías, cuando en su capítulo 12, los versículos del 12:1 y el capítulo 13, versículo 22, Malaquías también tuvo una situación que sería bueno que nosotros la veamos en este día, en Malaquías 2:17, y por supuesto, ya usted hizo mención de situaciones que tenían que pasar a algunas de las personas que escribieron ahí en el libro de los Salmos. Así es que vamos a compartir estas citas bíblicas y en la medida en que leemos cada una de estas citas, pastor, nos gustaría que usted vaya externando su comentario. ¿Qué decir acaso del caso de Job cuando allí en Job 30:26 se nos dice: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad? Estamos hablando de un personaje que mantenía una relación muy estrecha con el Señor y se expresa de esta manera. Precisamente cuando Job está diciendo eso, está apoyando el comentario que hacíamos anteriormente, cuando dijimos que algunas veces sufrimos no necesariamente porque hayamos cometido un pecado, un agravio, una infracción, sino más bien por causa natural del pecado y porque además de eso nosotros tenemos una participación no inactiva, sino activa dentro del gran conflicto. Muchos sufren siendo inocentes y se preguntan por qué, al igual que Job. Sin embargo, Job no sabía lo que estaba pasando, pero Dios sí sabía. Satanás había acusado a Dios. Él lo había acusado de favorecer a Job. Y dice, tú no le has dado a Job ninguna oportunidad para que dude de ti. No le has dado oportunidad para que desdeñe tu nombre, porque lo has cercado, lo has bendecido, lo has protegido, no lo has dejado sufrir. Prácticamente eso fue lo que Satanás dijo de Job. No lo has dejado sufrir. Y si él abre la boca para pedir algo, ya hace rato que tú estás ahí para darle lo que él está pidiendo. ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a amar si tú lo tienes manipulado? Esa fue la acusación que Satanás le hizo a Dios en contra de Job. Y es cuando el Señor entonces naturalmente habla
o actúa más bien a favor de Job. Eso es dentro del gran conflicto. Por eso, pastor y estimados amigos, Job no se daba cuenta. Sin embargo, Dios sabía que él saldría airoso de esa situación. Tenemos una situación del desenlace del gran conflicto en el libro de Job. ¿Qué decir entonces de Jeremías? Jeremías 12:1 y 13:22. Ambos pasajes lo voy a leer para escuchar su opinión y que los amigos se puedan edificar con este comentario. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Es como un niño que empieza a mirar a los demás y se da cuenta que siendo él, en este caso un hombre que le sirve a Dios, se queja por el progreso de aquellos que no son píos, que son impíos, que progresan, y esa es una de las grandes preguntas que Jeremías está haciendo. Y el versículo 22 del capítulo 13 dice: si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faltas, fueron desnudados tus calcañares. Es muy importante que nosotros sepamos el contexto histórico literario en el cual escribió Jeremías. Israel se encontraba en el peor momento de apostasía, tanto en los tiempos de Jeroboam, el hijo de Nabat, como en los tiempos de Jeremías. Israel no estaba bien, Israel estaba sumamente complicado, y entonces el profeta Jeremías habla a Dios por la maldad creciente que había y que estaba abrazando el poco de bien que quedaba en el pueblo. Jeremías no entendía, al igual que nosotros, no entendía realmente cómo la maldad estaba sobreponiéndose a la bondad. Sin embargo, encontramos que fue más creciente que hasta su propia vida realmente le fue quitada, porque los mismos hombres de su pueblo que fueron con él a Egipto, lo mataron allá, lo apedrearon. Eso es lo que la tradición dice, y pareciera ser que Pablo en Hebreos, el capítulo 11, la Galería de la Fe, habla de esto. De manera que Jeremías no entiende ni parece que llegó a comprender claramente este asunto, al igual que nosotros hoy. Sin embargo, la respuesta definitiva es que el mal no durará para siempre. No estará para siempre, porque Dios lo cortará, lo extirpará. Dios deja que crezca, dándole tiempo para luego actuar. Y es una forma divina que nosotros no podemos cuestionar. Eso lo mismo ocurre en el 13:22. Dice: si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Notamos que Jeremías está hablando la enormidad de tu maldad. En este caso, las consecuencias parece que vinieron por la maldad. Sin embargo, repetimos, no siempre cuando llega alguna situación de dolor, de tristeza y del mal, o sea que nos llega algún mal, es por causa del pecado. Repetimos, pero por lo general es consecuencia de él. De manera que Jeremías se encontraba en un medio totalmente abrazado por el pecado, y es lógico que todo esto fue resultado de la apostasía de Israel. En Malaquías capítulo 2, verso 17, otro de los profetas que estamos analizando, ahí en el Antiguo Testamento dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Este caso de Jeremías es el mismo, y la misma condición espiritual de Ezequiel. En Ezequiel encontramos lo mismo, que la gente hizo altares en el templo de Jehová, adoraban a Dios de espalda al altar de Jehová,
le adoraban a Baal y decían que Jehová ni veía ni oía, que Jehová se había alejado. Malaquías está haciendo un llamado de lo mismo y está diciendo que sus palabras ya tenían cansado a Jehová, utilizando un antropomorfismo, naturalmente, una figura literaria, porque Dios no se cansa. Y ellos decían, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Dios nunca tiene al malvado por inocente ni al inocente por culpable. Dios es justo y da a cada quien lo que merece. Jehová no se complace con el mal, como está diciendo Malaquías, y el Dios de justicia obrará. Tarde o temprano Dios obrará. No importa cuál sea la situación que te esté pasando, si estás pasando por alguna situación difícil o de injusticia, aún en un tribunal humano, un tribunal ordinario, Dios obrará justicia a la corta o a la larga. Pastor, la idea que transmite también el Salmo 10.1, ya usted lo ha explicado con lujos y detalles, de manera que, independientemente de qué respuesta nosotros demos ante ciertas inquietudes que tenemos y sobre el problema del mal en sentido general, debemos asegurarnos de no trivializar esto. No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o la cantidad de mal que existe en el mundo. El mal es un nefasto, y eso lo sabemos, es muy nefasto. Dios lo odia más que nosotros. Por eso podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y nosotros contestamos a esa misma pregunta a través de la fe. Muy pronto va a desaparecer esta situación de dolor, del mal que estamos viviendo en este mundo, y el Señor va a establecer sentencia de juicio, como decíamos en algunas lecciones, lo hace para beneficiar a la humanidad, y esa es la idea que se desarrolla en todas las Escrituras. Hay un problema de entendimiento con respecto a la teodicea. La teodicea, repito, es la teología de la justicia divina, de por qué sufren los inocentes, porque hasta el mismo Jesús en la cruz prácticamente reclamó del Padre que lo había abandonado. Él dijo, Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que nosotros debemos de entender que la justicia divina impide que un Dios justo, santo y perfecto se mezcle con el pecado. Cuando la humanidad está hundida en el pecado, evidentemente que llegan consecuencias, porque son los resultados, y son los juicios de Dios que el Señor envía para que la gente entienda que no anda bien. Si una gente que está mal, Dios lo deja así, como si todo está bien, nunca se va a arrepentir y la maldad iría creciendo. Pero Dios envía juicios para que la humanidad recapacite. Es el ciclo de maldad que vivía el pueblo de Israel. Clamaban a Dios y Dios los libraba. Volvían y caían en pecado. Clamaban a Dios y Dios los libraba. De manera que Dios está acostumbrado, para utilizar una figura literaria con él mismo, está acostumbrado a que lo culpen de esto. La humanidad culpa a Dios, nosotros culpamos a Dios cuando llega una enfermedad, cuando llega una situación que no podemos controlar por nosotros mismos. En lugar de buscar refugio y pedir fuerzas a Él, por lo general lo culpamos. De manera que la justicia divina simplemente dice que como estamos en este mundo de pecado y que las consecuencias del pecado abrazan el mundo, padeceremos algunas cosas, pero no para siempre, porque Jehová dejará que el justo caiga, pero no que quede postrado. Con relación al título que estamos analizando en el día de hoy, ¿hasta cuándo, Señor? Y hemos presentado varios argumentos de autores de la Biblia que no comprendían muy bien por qué existían tantos males en este mundo, y especialmente cuando tocan a los temerosos de Dios. Es la gran pregunta también que nosotros nos hacemos en el día de hoy. ¿Hasta cuándo, Señor? El apóstol Pedro, ante algunas interrogantes sobre la venida del Señor Jesucristo, ¿cuándo será? El mismo Señor
habló acerca de esto. El Señor no tarda su promesa, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Él no se olvida, señores, de sus hijos, ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, hemos de notar, querido hermano, apreciado amigo, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados, para que a través de su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a aquellos que son impíos y a los incrédulos, porque si hay algo grande que nosotros como cristianos debemos desarrollar es la paciencia, y ante esa cuestión que nos hacemos, ¿hasta cuándo una vida entregada a Dios, cerquitita del Señor? Es un argumento poderoso que nosotros podemos exhibir como cristianos, así dar testimonio a las personas que obran mal, y quizás con ese mismo testimonio que damos, muchas de esas personas tendrán la oportunidad de conocer al Dios al cual tú y yo servimos. Es muy importante, pastor, regresar a lo que decía en Mateo capítulo 26, 27, 46. Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que está diciendo el texto, el Evangelio de Mateo, es que el mismo Dios fue impactado por causa del mal. El mal es tan terrible, señores, el pecado es tan grave, tan terrible, que el mismo Dios fue impactado por el mal, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. El mal, el pecado, requirió que Dios mismo bajara de su trono para venir a morir por la raza humana, para entregarse a favor de la raza humana. No pudo haber sido un ángel, no pudo haber sido un inocente que aparentemente no pecaba, tenía que ser el dador de la vida. De manera que si el pecado afectó a Dios, ¿cuánto más nos afectaría a nosotros? Si sufres, si padeces, es bueno que te des cuenta que Dios también padeció. Le costó la vida al Hijo de Dios. En una ocasión alguien que visitó a una persona que perdió a su hijo, y cuando lo abrazó para darle sus condolencias, le dijo la persona que había perdido a su hijo: ¿dónde estaba Dios cuando perdí a mi hijo? Y le respondió aquel pastor: en el mismo lugar cuando él perdió al suyo. Porque Dios también, el cielo, el universo completo, fue afectado por causa del mal. Eso es real. Pastor, en estos minutos finales, ante la cuestión que estamos analizando al principio de los personajes bíblicos, estamos citando a Job, Jeremías, Malaquías y uno de los autores del libro de los Salmos, específicamente del Salmo 10, verso 1, que todos expresaban cierto grado de inquietud ante la aparente tardanza de Dios. Digo la aparente tardanza de Dios porque luego ellos lograron entender la forma maravillosa en que Dios obra en cada uno de los casos de Job, de Jeremías, Malaquías y en el libro de los Salmos. Nosotros tenemos la seguridad, y podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que Dios permite que los malvados prosperen, que manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, entonces todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llegue el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley, aquellos que hayan oprimido a su pueblo, recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles hijos de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra el mismo Señor Jesucristo. De manera que en este proceso, ante las preguntas que tenemos, hasta cuándo, no sabemos
lo que está sucediendo en su entorno, en su vida familiar, particular. Lo cierto es que estos casos estudiados en el día de hoy nos invitan a confiar plenamente en que Dios está al control de todo. Él escucha tus pedidos, tus oraciones, y cual los autores en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el privilegio de esperar en el Señor, y la respuesta de Dios llega en el momento preciso, porque Dios no tiene ni premura ni demora. Dios siempre está presente a las necesidades de sus hijos. Amén. Y eso es muy cierto, pastor. Dios nunca llega tarde. Hay una canción de una agrupación que es en inglés. Yo sé que muchos la han escuchado, de los Gators Vocal Band, que dice, me parece que es Beck, apellido Beck, así es. Ella dice, hablando de Lázaro, la resurrección, que aun cuando Cristo llegó 4 días después, Él no llega tarde. No llega tarde. Los planes de Dios no conocen ni demora ni premura. Y este clamor, ¿hasta cuándo?, tiene tal vez su base en el Salmo capítulo 22, versículo 1. Y fue lo que Jesús citó en la cruz del Calvario, lo que Mateo en el capítulo 27, 46 está yendo al trasfondo, está yendo a hacer alusión al Salmo 22, 1, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aún, pastor, mis estimados amigos, cuando nosotros no veamos el cumplimiento de la esperanza, el cumplimiento de la promesa llegar, nosotros debemos tener consuelo en la experiencia de Cristo. Confió en el Padre en la cruz del Calvario, que hasta el último momento Él lo libraría. Y en efecto, cuando le dijo, pongo mi espíritu en tu mano, Jesús estaba dependiendo del Padre, y evidentemente Jesús resucitó como Dios al tercer día. Yo quisiera que nosotros sepamos que el pecado y el mal es un párrafo, es una coma en un párrafo. Es una coma en un párrafo. ¿Cuál es la función de una coma en un párrafo, pastor? Es separar pensamientos. Así es, hacer una pequeña pausa, ¿no? Cuando, yo no sé si usted llegó a escribir a máquina. Máquina, claro. Yo también, sí. Igual. Los que escribíamos a máquina, que estudiamos mecanografía y esas cosas, nosotros sabíamos que cuando nos equivocábamos en el párrafo, teníamos que coger un corrector, un liquid paper. Sí. No había, las computadoras no existían todavía, al menos en nuestro país, y no podíamos suprimir esa coma a menos que sea con un corrector, pero la marca quedaba. Hoy en las computadoras, antes de imprimir, usted se equivoca en un párrafo y simplemente le da delete y entonces elimina la coma y el párrafo continúa como si nunca hubo pausas. El pecado en el plan original de Dios es así mismo. Dios erradicará el mal de tal forma que el pecado nunca más se volverá a levantar y no existirán solamente los vestigios del pecado, que será la marca de los clavos en las manos de Cristo, como testimonio perpetuo de que Él nos libró, y no solo de que nos libró, sino que nos restauró en sentido general. Por eso, mis amados, Dios eliminará el pecado para siempre, nunca más se volverá a levantar. Y me agrada la cita de Timoteo, en 2 de Timoteo, cuando Pablo dice 1:10, que Cristo vino para quitar la muerte y traer en lugar suyo la inmortalidad. Nuestro Señor Jesucristo murió para eso. Él lo hará por ti y por mí. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por estas lecciones. Te pedimos que siempre podamos tener el privilegio de contar con la dirección del Espíritu Santo y que esos temas nos impresionen tanto que podamos poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.